5 años. 5 años han pasado desde que el fantasma de la traición me heló la sangre, desde que la mujer que juró amarme y cuidar de nuestras hijas, las abandonó sin mirar atrás. 5 años reconstruyendo mi vida, pedazo a pedazo, creando un hogar lleno de amor y estabilidad para mis pequeñas. Y ahora, como un espectro del pasado, regresa. Ángela, con un niño pequeño a su lado, el hijo del hombre por el que me dejó, se presenta en mi puerta pidiendo una segunda oportunidad, implorando reconstruir la familia que ella misma destrozó. ¿Podría siquiera considerar perdonarla? ¿Debería permitir que vuelva a la vida de nuestras hijas, arriesgándome a que la historia se repita? El dilema me carcome, la incertidumbre me atormenta. Nuestra historia comenzó como un cuento de hadas moderno. Ángela, una mujer vibrante y llena de vida, y yo, un joven soñador con ganas de comerme el mundo. Nos conocimos en el bullicio de la oficina, compartiendo risas y confidencias entre el papeleo y las juntas. Con 24 y 25 años, respectivamente, la chispa prendió rápidamente. 2 años de romance vertiginoso culminaron en una boda de ensueño. Pronto, nuestra felicidad se multiplicó con la llegada de nuestra primera hija, una pequeña princesa que llenó nuestros días de alegría. 3 años después, un segundo embarazo inesperado nos tomó por sorpresa. Ángela no lo recibió con entusiasmo. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. Le aseguré que la apoyaría en cualquier decisión, incluso si optaba por interrumpirlo. No quería obligarla a nada. A pesar de sus dudas iniciales, nuestra segunda hija llegó al mundo, completando nuestra familia. Al principio, todo parecía perfecto. Nos amábamos con locura. Disfrutábamos cada instante juntos. Pero tras el segundo parto, algo cambió. Una oscuridad se apoderó de Ángela, transformándola en una persona irreconocible. La dulzura del amor se transformó en la amargura del resentimiento. El nacimiento de nuestra segunda hija, en lugar de unirnos, abrió una grieta profunda en nuestro matrimonio. Ángela, antes radiante, se convirtió en una sombra de sí misma, presa de un humor volátil y una irritabilidad constante. Sus críticas, como dardos envenenados, se dirigían a mí y a nuestra hija mayor, creando una atmósfera de tensión palpable. Inicialmente, atribuí su comportamiento a las hormonas, a los cambios propios del posparto. Intenté comprenderla, justificarla, adaptarme a esa nueva Ángela, esperando que con el tiempo la tormenta amainara. Pero la calma nunca llegó. El huracán de su mal humor se intensificó, obligándonos a mi hija y a mí a caminar sobre cáscaras de huevo, con el miedo constante de desencadenar su furia. Yo, mientras tanto, me convertía en el Atlas de nuestra familia, cargando el peso del mundo sobre mis hombros. Ángela, que había dejado su trabajo voluntariamente tras el nacimiento de nuestra primera hija para dedicarse al hogar, ahora se negaba a hacer cualquier tarea doméstica. La casa, antes un refugio, se transformaba en un campo de batalla silencioso. Contratamos a una empleada doméstica, un gasto que apretaba nuestro presupuesto, pero necesario para mantener un mínimo de orden. Justificaba el gasto, me decía a mí mismo que era temporal, que Ángela volvería a ser la mujer que conocí, que retomaría las riendas del hogar. Ingenuo de mí. Lejos de ser un esposo ausente, me desvivía por ayudar en casa después del trabajo, a pesar del agotamiento que me consumía, pero nada parecía suficiente. Los meses pasaban, y Ángela seguía anclada en su apatía, indiferente a las necesidades de nuestras hijas, absorbida por la pantalla del televisor, alimentándose de realities superficiales mientras nuestras pequeñas crecían a la sombra de su desinterés. Pagaba a una vecina para que las llevara al parque, un parche en la herida abierta de su ausencia emocional. El resentimiento, como una hiedra venenosa, comenzaba a enredarse en mi corazón. No solo cargaba con el peso económico de la casa, la empleada doméstica, los gastos diarios, sino también con la responsabilidad emocional de mis hijas, privadas del amor y la atención de su madre. Ahorrar para su futuro se convertía en una quimera, un sueño inalcanzable ante la negativa de Ángela a colaborar, a contribuir de alguna manera. 6 meses después del nacimiento de nuestra segunda hija, la situación se volvió insostenible. Necesitábamos hablar, enfrentar el monstruo que se había apoderado de nuestro hogar. Con mis padres cuidando a las niñas, me senté con Ángela, preparado para una conversación difícil. Le expliqué, con la paciencia que me quedaba, la situación económica, la necesidad de que volviera a involucrarse en las tareas del hogar, de que redujéramos el salario de la empleada doméstica. Su respuesta fue un muro de reproches, una cascada de acusaciones. Me acusó de tacaño, de insensible, de no comprender su cansancio. Argumentó que ella se encargaba de las niñas, una mentira descarada que se desmoronó cuando mencioné, torpemente, la información que me había dado la empleada doméstica sobre sus horas frente al televisor. Su reacción fue explosiva. Me acusó de espiarla, de no confiar en ella.
La discusión escaló rápidamente, transformándose en una tormenta de gritos y reproches. En un arrebato de ira, me empujó con violencia. Caí sobre la mesa de café. El cristal se hizo añicos a mi alrededor. El dolor agudo en mi espalda me dejó sin aliento. El hospital, las disculpas entre lágrimas, el miedo en los ojos de mis hijas. La traición se dibujaba en el horizonte, una premonición de la tormenta que se avecinaba. El miedo se había instalado en mi corazón, un miedo frío y constante a la próxima explosión de ira, a las posibles consecuencias para mis hijas. Tienes que irte, le dije, con la voz teñida de una tristeza que me ahogaba. No podía confiar en ella, no cerca de las niñas. Mis padres, con su amor incondicional, se mudaron conmigo para cuidar de las pequeñas, mientras Ángela se refugiaba en casa de sus padres. Una semana de separación, un tiempo para reflexionar, para sanar las heridas, para decidir el futuro de nuestro matrimonio. Ella se resistía. Prometía que nunca volvería a suceder, pero sus palabras se perdían en el vacío de la desconfianza. El divorcio se asomaba como una sombra inevitable. Sin embargo, cedí ante sus súplicas, ante la promesa de terapia, de un cambio real. Acepté darle una última oportunidad, con la condición de que un profesional certificara su estabilidad emocional. No quería que mis hijas crecieran sin su madre. Me aferraba a la esperanza de una reconciliación, de una familia unida. Comenzamos terapia de pareja, un tortuoso camino de reproches y silencios incómodos. Paralelamente, Ángela asistía a terapia individual. Su terapeuta, mi cómplice involuntario en esta lucha por salvar lo insalvable, me informaba de sus progresos. Depresión posparto, problemas de ira, un diagnóstico que explicaba, pero no justificaba, su comportamiento. Durante meses, la esperanza revoloteó tímidamente. Ángela parecía mejorar, recuperaba la luz en sus ojos, la sonrisa que creía perdida para siempre. Incluso le permití ver a las niñas, bajo mi supervisión, momentos agridulces que me llenaban de una alegría cautelosa. Creí, ingenuamente, que estábamos ganando la batalla, pero la ilusión se desvaneció como el humo. Ángela empezó a faltar a las sesiones de terapia, a esquivar mis llamadas, a refugiarse en un silencio impenetrable. Necesito tiempo para mí, decía, una excusa que resonaba hueca en mis oídos. Su terapeuta, confundido por su repentina remisión, me aseguraba que seguía progresando, pero su comportamiento contradecía sus palabras. La incertidumbre me carcomía, la sospecha se enroscaba en mi mente como una serpiente venenosa. Tras 3 meses de evasivas, decidí confrontarla. Rompí la promesa de no visitar la casa de sus padres, un territorio hostil donde me recibían con desconfianza y reproches. Ángela no estaba. Sus padres, con una frialdad que me heló la sangre, se negaron a decirme su paradero. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Llamé a Ángela insistentemente, pero mis llamadas se perdían en el vacío. La paranoia crecía con cada segundo. Impulsado por la intuición, decidí investigar. Rodeé la casa, me adentré en el patio trasero, y allí, en el columpio de su infancia, la vi. De espaldas a mí, ajena a mi presencia, besaba a un hombre que no reconocí. El tiempo se detuvo. El aire se congeló en mis pulmones. La imagen, nítida y dolorosa, se grabó a fuego en mi memoria. El hombre se apartó al verme. Ángela se giró, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y culpa. No escuché sus explicaciones. No quería escucharlas. El shock me paralizó. Me alejé, con el corazón destrozado, dejándola atrás con sus mentiras y su traición. La bloqueé en todas partes. Borré su existencia de mi vida digital. El dolor era insoportable, pero una certeza gélida se abría paso entre los escombros de mi corazón. Nuestro matrimonio había terminado. Contacté a mi abogado. La batalla legal apenas comenzaba. El silencio se prolongó durante meses. Un silencio gélido, roto únicamente por las notificaciones legales, los trámites del divorcio. Me había convertido en una autómata, un ser funcional que se movía por inercia, con el único objetivo de proteger a mis hijas. El dolor, la rabia, la decepción, todos esos sentimientos se habían encapsulado en un bloque de hielo en mi pecho. El encuentro con Ángela en la mediación fue como observar a una extraña, fría, distante, desconectada de la realidad. Incluso la noticia de que renunciaba a sus derechos parentales, a sus propias hijas, no provocó en mí ninguna reacción. Había elegido. Yaun, el hombre del columpio, el amigo de la infancia reaparecido, era su prioridad. Su familia, la que habíamos construido juntos, se reducía a una línea borrosa en el espejo retrovisor de su vida. Sus padres, cómplices de su engaño, celebraron su decisión. Por fin elige su propia felicidad, dijeron, con una hipocresía que me revolvió el estómago, como si alguna vez le hubiera impedido ser feliz. El divorcio fue una batalla larga y agotadora. Ángela, a pesar de su adulterio y su abandono, pretendía obtener una pensión alimenticia.
Mi abogado y yo luchamos con uñas y dientes para proteger lo que era mío, lo que había construido con mi esfuerzo, mientras ella se limitaba a ver la vida pasar desde el sofá. Finalmente, tras meses de desgaste emocional y legal, lo conseguimos. Ángela se fue con las manos vacías. La justicia, aunque tardía, se había servido. Los meses posteriores al divorcio fueron un desierto emocional. El dolor, aunque sordo, era constante, pero la responsabilidad de mis hijas, sus sonrisas, sus abrazos, me daban la fuerza para seguir adelante. Mis padres, mis ángeles de la guarda, me apoyaron incondicionalmente, cuidando de las niñas, dándome el respiro que necesitaba para trabajar, para reconstruir mi vida. 5 años. 5 años desde aquel infierno. 5 años de crecimiento, de sanación, de renacimiento. El divorcio, que en su momento pareció el fin del mundo, se convirtió en la llave de mi libertad. Me mudé a una casa más grande. Mi carrera profesional despegó. Mis hijas florecían llenas de vida. Rodeado del amor de mis padres, de la amistad sincera de mis amigos, sentía que por fin había encontrado la paz, la felicidad que creía perdida para siempre. El universo, en su infinita sabiduría, me había recompensado por mi resiliencia. Todo marchaba a la perfección, hasta que Ángela regresó. Como un fantasma del pasado, se materializó en mi puerta, con un niño pequeño de la mano, dispuesta a reescribir la historia, a reclamar un lugar en la vida que había abandonado sin remordimientos. La historia, que creía terminada, volvía a comenzar. El timbre resonó, un sonido cotidiano que en ese instante me erizó la piel. Abrí la puerta, esperando encontrar al cartero o a algún vecino, pero la realidad me golpeó como una bofetada. Ángela, de pie en mi porche, con un niño pequeño aferrado a su mano. Un niño de 3 o 4 años, de ojos inocentes y cabello castaño. La viva imagen de Young, el hijo que habían tenido juntos. La prueba irrefutable de su traición, ahora convertida en carne y hueso. El impacto me dejó sin aliento. Mi mente, aún luchando por procesar la escena, se vio interrumpida por el llanto de Ángela. Lágrimas de cocodrilo que rodaban por sus mejillas, acompañadas de un torrente de palabras vacías, disculpas, arrepentimiento, la promesa de arreglar las cosas. Quiero que volvamos a ser una familia, suplicó, con la voz quebrada por el supuesto dolor, como si el tiempo no hubiera pasado, como si su abandono no hubiera dejado una cicatriz profunda en mi alma, como si la familia que ella misma destrozó pudiera reconstruirse con un simple chasquido de dedos. Su arrogancia, su falta de conciencia, me inflamó la sangre. La decisión fue instantánea. Visceral. Cerré la puerta, cortando de raíz su patética actuación. Esta ya no es tu familia, le espeté, con la voz cargada de un rencor contenido. Dejaste de ser mi esposa el día que me engañaste. El divorcio fue una mera formalidad. Renunciaste a tus hijas. No tienes derecho a reclamar lo que desechaste. La furia me quemaba la garganta. Las palabras se agolpaban en mis labios, maldiciones que habrían aliviado el peso de mi indignación. Pero la presencia del niño, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor, me contuvo. Cerré la puerta, dejándola fuera, con sus lágrimas y su falso arrepentimiento. Su llanto, un lamento que se desvanecía en la distancia, fue la banda sonora de mi victoria. La bloqueé de mi vida. Una vez más, me aferré a la rutina, al trabajo, a la compañía de mis hijas, tratando de borrar de mi mente su aparición fantasmal. Pero el pasado, como una bestia herida, se negaba a morir. Al regresar a casa, la llamada de mis padres reabrió la herida. Exigían explicaciones, justificaban a Ángela, me acusaban de insensible. La traición, al parecer, tenía más de una cara. Actualización 1. La traición de los míos. La conversación con mis padres fue un puñal en la espalda. Confesaron, sin un ápice de remordimiento, que le habían dado mi nueva dirección a Ángela, que la habían animado a buscarme, a arreglar las cosas. Según ellos, su divorcio de Young y mi soltería eran la oportunidad perfecta para una reconciliación. Tus hijas necesitan una madre, argumentaron, con una condescendencia que me heló la sangre, como si yo no fuera capaz de criarlas solo, como si la presencia de Ángela, la mujer que las abandonó, fuera indispensable para su bienestar. Su intromisión, su falta de respeto a mi decisión, desató mi furia. Les reproché su imprudencia, el riesgo al que habían expuesto a mis hijas, la traición que representaba su acto, pero se mantuvieron firmes en su postura, justificando su acto con la ayuda que me habían prestado durante el divorcio. Tenemos el mismo derecho a decidir qué es mejor para las niñas, afirmaron, con una arrogancia que me dejó sin palabras. Mis hijas, ¿cómo podían creer que tenían el mismo derecho sobre ellas? La discusión fue acalorada, pero mi decisión se mantuvo inquebrantable. No perdonaría a Ángela, no le daría una segunda oportunidad. Actualización 2.
blindando mi fortaleza. Gracias a todos por el apoyo y las muestras de cariño. Vuestros mensajes me dan fuerza en estos momentos difíciles. He solicitado una orden de alejamiento contra Ángela y mis padres. Han sido notificados y deberán comparecer ante el juez en los próximos días. Los he bloqueado en todas partes. He borrado cualquier rastro de su existencia en mi vida digital. He reforzado la seguridad de mi casa, convertido mi hogar en una fortaleza inexpugnable. Trabajo desde casa, vigilante, protegiendo a mis hijas de cualquier intento de contacto. He hablado con la escuela, alertado a los profesores, asegurado que nadie, absolutamente nadie, pueda acercarse a ellas sin mi consentimiento. Vivo en estado de alerta, preparado para cualquier eventualidad. Sé que intentarán contactarnos, que no se rendirán fácilmente, pero estoy listo para enfrentarlos, para proteger a mis hijas a cualquier precio. Actualización 3. Un respiro de tranquilidad. Victoria. La orden de alejamiento ha sido concedida. Durante los próximos 5 años, Ángela y mis padres deberán mantenerse alejados de nosotras. Un respiro, una pequeña victoria en esta batalla interminable. Mantendré las medidas de seguridad. No bajaré la guardia. La rabia que vi en sus ojos la última vez que los vi me inquieta. No me fío de ellos. Mis hijas y yo asistimos a terapia familiar. Estamos sanando, reconstruyendo nuestro vínculo, fortaleciendo nuestra unión. El camino es largo, pero estamos juntas. Y eso es lo único que importa. Actualización 4. El asedio continúa. La pesadilla no termina. Ángela y mi madre aparecieron en mi puerta, violentas, desafiantes. Ángela gritaba, exigiendo verme, acusándome de separarla de sus hijas. Mi madre, con su mirada de reproche, la secundaba. Mantuve la calma. Les recordé la orden de alejamiento. Les pedí que se fueran. Pero Ángela, ciega de ira, continuó con su diatriba. Para proteger a mis hijas, las envié a sus habitaciones. Les pedí que se quedaran allí hasta que la situación se calmara. La discusión se prolongó, tensa, agotadora. Finalmente, lograron que se fueran, no sin antes amenazarme con volver. No llamé a la policía. No quería someter a mis hijas a más estrés. Pero contactaré a mi abogado, exploraré nuevas opciones legales. Este asedio debe terminar. El hijo de Ángela no estaba presente. Una pequeña misericordia en medio del caos. Me preocupa ese niño, creciendo a la sombra de la toxicidad de su madre. Un niño inocente, otra víctima en esta trágica historia.